Sería como que el último control es el día sábado, tendrías ya la última nota. Sí, entonces, a partir de aquí hacia adelante son temas que se van a evaluar para el final. Para el final entra todo el curso, ¿de acuerdo? Pero básicamente se van a centrar en los últimos temas, es decir, después de parcial entra activo fijo, o sea, básicamente entra PS4, PS5. Eso es fijo. Activo fijo, IGB, impuesto a la renta de tercera, cuarta, quinta, todo eso que ustedes han visto entran para el final. Pero además de eso entran tres temas nuevos. El primero es CTS, luego entra moneda extranjera, que todavía no lo vemos, y entra un tema del patrimonio súper sencillo que ya les voy a enseñar. ¿De acuerdo? Y de la clase antes de parcial, básicamente a veces entra teoría o a veces entra ejercicios de Cardex y de cuentas por cobrar. Conciliación muy raro. ¿De acuerdo? Te puede entrar de Cardex, un poquito de Cardex puede ser, y también te puede entrar cuentas por cobrar y letras. Así que vayan repasando esos temas antes de parcial. En sí, el final entra todo el curso, pero se centran más en los últimos temas. Igual, los que estén con el profesor Chon, como siempre, me imagino que ya la próxima semana el profe Chon siempre suelta como que algunas fijas, algunas cositas, ya ustedes me van comentando si es que va a ser para marcar, esperemos que sí, que sea todo para marcar, caso contrario, para desarrollar. ¿Ok? Ya ustedes me avisan si el profesor Chon suelta algo, me comenta. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema que entra sí o sí para el final, que es CTS, y que si ustedes han leído sus lecturas, también les hablan un poquito en la lectura del capítulo 15 de planillas. Ok, entonces, ¿qué significa CTS? CTS es compensación por tiempo de servicio, es lo que significa, y es un beneficio social que se le otorga al trabajador por el tiempo de servicio que viene brindando en la empresa. O sea, el ACTS es compensación por tiempo de servicio y se le brindan a los trabajadores que estén en planilla. O sea, para que una persona tenga CTS, tiene que estar en planilla. Caso contrario, no va a tener CTS. Primer requisito, ¿ok? Entonces, la CTS, compensación por tiempo de servicio, se le otorgan a todos los trabajadores por su tiempo de servicio que vienen laborando en la empresa, pero siempre y cuando estén en planillas. Ahora, la CTS funciona o es muy parecido a las gratificaciones que yo les expliqué para el tema de planillas. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando nosotros explicamos las gratificaciones, mencionamos que las gratis se reciben 2 veces al año, en julio y en diciembre, ¿de acuerdo? Ahora, la CTS es igual que la gratificación. Para que la empresa te pague CTS, también te van a pagar 2 veces al año, pero el tiempo cambia. Para la CTS ya no es julio y diciembre como la gratificación, sino para que tú recibas CTS, vas a recibir en mayo y en noviembre. También recibes 2 veces al año, pero exclusivamente en mayo y en noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las quincenas de mayo y todas las quincenas de noviembre, si tú eres una persona que trabajas para una empresa y estás en planilla, todas las quincenas de mayo y todas las quincenas de noviembre, tú en tu cuenta bancaria te van a depositar la CTS. ¿De acuerdo? Entonces, recordar importantísimo que la CTS siempre se recibe 2 veces al año, en mayo y en noviembre. Entonces, vamos a asumir para nuestro ejemplo del PDF, vamos a asumir que se trate del año 2019. Entonces, si tú estás en el año 2019 y quieres recibir o te van a pagar CTS, te van a pagar en mayo del 2019, como miras en tu resumen, y en noviembre del 2019, en esas dos fechas, quincena, para ser exactos. Ahora, para que tú puedas recibir la CTS completa en el mes de mayo, para que tú puedas recibir la CTS completa en el mes de mayo del 2019, tú deberías de haber trabajado desde noviembre del año pasado, o sea, noviembre del 2018 hasta abril. Ese es tu periodo para calcular la CTS de mayo. Es decir, que si yo quiero recibir la CTS de mayo del 2019 completa,
tengo que haber trabajado desde noviembre del año pasado, por eso les pongo desde noviembre del 2018 hasta abril, 6 meses, en ese periodo. Eso es para recibir la CTS de mayo completa. Por otro lado, si tú quieres recibir la CTS de noviembre completa, tienes que haber trabajado de mayo hasta octubre de ese mismo año. O sea, 6 meses más, pero en este periodo. Hasta ahí, preguntas. O sea, el primer requisito que ustedes tienen que tener bien claro para calcular los pagos de CTS es por el periodo. Si a ustedes les están preguntando calcular el pago de CTS de mayo, tienes que entender que para calcular la CTS para pagar en mayo tienes que haber trabajado de noviembre hasta abril. Ese es tu periodo, 6 meses. Caso contrario, si tú tienes una pregunta que te piden calcular la CTS para pagar en noviembre, entonces la persona tiene que haber trabajado de mayo a octubre. Tienes que saber el periodo para cada CTS, ya sea para mayo o para noviembre, porque cada CTS que te pagan en mayo y en noviembre tiene su propio periodo. Preguntas. Ok, una vez que tú ya sabes cuáles son los periodos que tienes que haber trabajado para recibir la CTS de mayo y la CTS de noviembre, ahora te voy a explicar cómo es el cálculo, cuál es la fórmula que tienes que utilizar para poder calcular y poder saber cuánto hay que pagar en mayo la CTS y cuánto hay que pagar en noviembre. Entonces viene el tercer punto que dice cálculo de la CTS a pagar en mayo o noviembre. Solamente en esos 2 meses porque en esos 2 meses se paga. Si tú quieres calcular la CTS a pagar en mayo, por ejemplo, esta es la fórmula. Primero comienzas con la remuneración fija. Entonces, si tú estás calculando la CTS a pagar en mayo, tienes que calcular una remuneración fija. ¿Y cómo se calcula la remuneración fija? Acá yo te coloco, dice, la remuneración fija es la suma del sueldo del mes más la asignación familiar. Y ahora, si calculas el pago de la CTS de mayo, la remuneración fija debe ser por el mes de abril. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy calculando cuánto voy a pagar en mayo, tienes que tomar la remuneración fija del mes anterior, o sea, abril. O sea, en otras palabras, si tú miras el periodo, si tú quieres calcular la CTS de mayo y el periodo es noviembre-abril, tienes que usar el último periodo, el de abril. ¿Preguntas? Ok, una vez que ya calculaste la remuneración fija de abril para la CTS de mayo, tienes que sumar un sexto, esa es la fórmula, un sexto por la última gratis recibida. Para eso, tú ya tienes que saber calcular las gratificaciones y ustedes ya lo saben por el tema de planillas. Calculas la gratificación, la última gratis recibida y lo multiplicas por un sexto. Más a eso le tienes que sumar un sexto por la suma de las remuneraciones variables. ¿Qué es eso? Y acá viene un pequeño detalle. Dice, para hallar la suma de las remuneraciones variables, mínimo tenemos que contar 3 meses dentro del periodo de cálculo. Y además, esas remuneraciones tienen que estar en la misma categoría. ¿Qué significa? Que si tú estás calculando la CTS a pagar en mayo, dentro de este periodo, que es noviembre-abril, dentro de este periodo, tienes que contar como mínimo, para que puedas calcularlo, tienes que contar como mínimo 3 remuneraciones variables. Si dentro de este periodo tú tienes solo una remuneración, no puedes sumar las remuneraciones variables. Si tienes 2, tampoco. Mínimo tienes que tener 3 para arriba, 3 para adelante. Y además de tener 3 remuneraciones variables como mínimo dentro de tu periodo, las remuneraciones variables tienen que ser de la misma naturaleza. ¿Qué significa eso? Que las 3 remuneraciones variables tienen que ser de horas extras, por ejemplo. O las 3 remuneraciones variables tienen que ser por bono por desempeño. No puedes tomar 2 horas extras y un bono, porque no son de la misma categoría. O sea, para que se pueda sumar las remuneraciones variables, tienes que tener como mínimo 3 remuneraciones dentro de tu periodo y además de eso, esas remuneraciones tienen que tener la misma naturaleza, tiene que ser lo mismo.
Si son horas extras, todos tienen que ser horas extras. Si son bonos por desempeño, todos tienen que ser bonos por desempeño, para que lo puedas sumar a tu fórmula. ¿Preguntas? Una vez que ya tienes la remuneración fija más un sexto de la última gratis recibida más un sexto de la suma de las remuneraciones variables, cierras paréntesis, y a todo eso lo divides entre 12 y lo vas a multiplicar por 6. Pero acá ten cuidado, yo te he puesto por 6, ¿por qué? Es por 6 siempre y cuando la persona trabaje los 6 meses. Si tú estás calculando la CTS de mayo y la persona trabajó los 6 meses, es por 6. Pero Gina, ¿qué pasa si la persona trabajó solo 4? Entonces, por 4. Y si solo trabajó 2, por 2. O sea, este 6 puede variar. Y como te pongo aquí, ¿no? Este número depende de cuántos meses has trabajado dentro de tu periodo. Puede ser por 6 si trabajas los 6 meses, puede ser por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Depende del problema. Y eso es básicamente cómo calcular la CTS a pagar de mayo o también de noviembre. Hasta ahí, preguntas. Tengo una pregunta por el chat. Luis me pregunta, ¿siempre es un sexto en esta fórmula? Sí, Luis, el un sexto siempre es. Eso es algo fijo de la fórmula. Siempre es un sexto por la última gratis recibida más un sexto por la suma de las remuneraciones variables. Y entre 12 siempre. Lo único que varía va a ser este de aquí, la multiplicación. Puede ser por 6, por 5, por 4, por 3. Todas las demás fracciones son estáticas. Sí, Luis. Y una pregunta. Dime, Kaylee, escucho. Cuando dices que tienen que ser mínimo 3 dentro del periodo, ¿te refieres al periodo de mayo, de noviembre, abril o todo el año? No. Por ejemplo, depende de qué CTS estás calculando, Kaylin. Por ejemplo, si estás calculando de mayo, digamos, tienes que concentrarte solamente en este periodo. Dentro de noviembre, abril, ahí tiene que ver como mínimo 3 meses. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Y si estuvieras calculando de noviembre, la CTS de noviembre, te tienes que concentrar en este periodo, mayo, octubre. Y solamente en este periodo tienes que contar como mínimo 3 remuneraciones. ¿De acuerdo? Solo en el periodo, no todo el año, sino solamente en el periodo de acuerdo a la CTS que estés calculando, sea mayo o noviembre. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular la CTS del mes de noviembre? La remuneración fija sería de octubre. O sea, para calcular la CTS a pagar de noviembre, todo este cálculo tendría que basarse en octubre. Y si quieres calcular la CTS de mayo, tienes que usar el de abril, siempre la última fecha del periodo. Entonces va a depender en el problema. El problema jamás te van a pedir las dos. Siempre te piden o mayo, que es el más común, o noviembre. Nunca en un problema te van a pedir mayo y noviembre. O te piden mayo o te piden noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente la teoría de CTS. Tienes que saber la fórmula de cómo calcular la CTS, ya sea de mayo o de noviembre, y tienes que recordar una cosa muy importante, el periodo. Dependiendo de la CTS a pagar que te pidan, puede ser mayo o noviembre, tienes que concentrarte solo en el periodo que está en tu resumen. Ahora, los asientos contables. Obviamente en CTS también hay asientos y hay 2 asientos. Por ejemplo, si tú quieres pagar la CTS de mayo, para los asientos de pago, solamente para los pagos, ya sean de mayo a noviembre, es tal cual tu resumen. Es beneficio social por pagar contra bancos. Este asiento de aquí siempre lo vas a hacer cuando pagues la CTS, que es en mayo y en noviembre, nada más. Pero Gina, ¿qué pasa con los otros meses? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el mes de noviembre, abril? Eso no se hace nada así, sí se provisionan. Las CTS que ocurren de noviembre a abril justamente se pagan en mayo. Entonces, si el profesor quiere que tú hagas un asiento de provisión de cualquiera de estos meses, digamos de noviembre a abril, el asiento de provisión es así. Beneficio social en el debe como un gasto o compensación por tiempo de servicio contra beneficio social por pagar.
Y este asiento de provisión lo haces para aquellos meses que no pagas la CTS. Que tendría que ser, ¿no? De noviembre a abril o de mayo a octubre. Dependiendo del periodo que te encuentres. De noviembre a abril, ahí provisionas todas las CTS de cada mes y recién en mayo pagas. Si estás calculando el de noviembre, todas las CTS de mayo a octubre provisionas y recién pagas en noviembre. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando te hablen de CTS. Puedes tener los asientos de provisiones, que también te pueden pedir, o el asiento del pago como tal de CTS, que solamente es en mayo o en noviembre. Y eso es toda la teoría que tienes que saber con respecto a CTS. No hay más. Preguntas, porque voy a pasar con 2 ejercicios. Ok, entonces, una vez que ya sabemos los periodos de la CTS, sabemos la fórmula general y sabemos que hay asientos tanto de la provisión como el pago, vamos a hacer 2 ejercicios y con eso vamos a acabar. Esta clase es corta porque es CTS, el tema es de por sí pequeño. Vamos a comenzar por este ejercicio práctico para que puedan saber cómo se puede calcular la CTS. Así que este ejercicio lo voy a pegar en mi Excel para poder hacerlo. Aquí está. Y les recomiendo que tengan el resumen a la mano para que sepan las fórmulas que estoy utilizando. A ver, vamos a leer esto de aquí. ¿Qué dice? Dice, ejercicio práctico. Te piden calcular, primero voy a leer lo que me piden calcular el pago de la CTS de mayo del 2015. Lo primero que yo te recomiendo es que siempre cuando ves una pregunta de CTS, veas qué es lo que te están pidiendo. A mí me están pidiendo el pago del mes de mayo del 2015. Entonces, para yo poder hallar el pago de CTS del mes de mayo del 2015, tienes que colocarme el periodo. Si ustedes miran en su resumen, para que ustedes puedan calcular el pago de CTS del mes de mayo del 2015, tienes que tomar desde noviembre del año pasado, o sea, desde noviembre del 2014 hasta abril del 2015. Ese es tu periodo de trabajo, los 6 meses. Hasta ahí, preguntas. Eso es lo primero que tienes que saber. Que esta persona, para recibir el pago completo en el mes de mayo, tiene que haber trabajado desde noviembre del año pasado hasta abril, o sea, 6 meses. Una vez que ya sabes el periodo de cálculo, ahora sí vamos a comenzar para que tú puedas calcular de manera directa, porque ahorita te voy a enseñar la manera directa de calcularlo. Si tú quieres calcular de manera directa el pago de CTS del mes de mayo, tienes que tomar del último periodo. O sea, si mi periodo es noviembre, abril, tengo que tomar de abril. Entonces, la fecha que yo voy a trabajar va a ser abril del 2015, del último periodo. Una vez que ya tienes la fecha, voy a esquematizar la fórmula y la fórmula es así. Es remuneración fija más 1/6 de la última gratis recibida más 1/6 por la suma de las remuneraciones variables. A eso que está en tu fórmula, que lo voy a pintar de anaranjadito, a eso, toda la suma de estos 3 te va a dar la famosa remuneración computable, así se llama. O sea, la suma de estos 3 te da la remuneración computable. Y una vez que ya tienes la remuneración computable, viene la CTS acumulada. Ese va a ser tu esquema para que puedas hallar cuánto le vas a pagar de CTS en mayo. Entonces, voy a calcular cada uno de ellos. Y para eso el problema te da cierta información. Te dice que esta persona ingresó a trabajar el 1 de noviembre del 2014. Su sueldo hasta marzo del 2015 fue de 1.500 y en abril hay un aumento de su sueldo básico de 500 soles. Su asignación familiar es de 75 soles y las remuneraciones variables de noviembre hasta mayo son todas estas.
asumiendo obviamente que tiene la misma naturaleza, y te piden el pago de CTS de mayo. Entonces, como me piden el pago de CTS de mayo, mi periodo de trabajo va a ser de noviembre del año pasado hasta abril, y para calcular de manera directa el pago, de frente tomas el último mes del periodo, o sea, abril. Remuneración fija, tomas de abril, sería, se supone que esta persona hasta marzo gana 1.500, pero le subieron el sueldo 500 soles más, o sea, gana 2.000. Y a eso le sumas la asignación familiar, que es 75. O sea, su sueldo del mes de abril, su remuneración fija sería 2.075. Hasta ahí, preguntas. Ok, ahora voy a hallar un sexto de la última gratis recibida. Entonces, primero voy a hallar la última gratis recibida. Voy a poner aquí abajo, hallando la última gratis recibida. Para que tú puedas hallar la última gratis recibida, me tienes que decir la fecha de ingreso de esta persona. ¿Cuándo comenzó a laborar en la empresa? 1 de noviembre del 2014. ¿De acuerdo? Esa es la fecha que ingresó esta persona. Ahora, yo te pregunto, si tú estás ubicado en abril del 2015, ¿cuándo fue la última gratis que recibió esa persona? Tú sabes que las gratificaciones se reciben 2 veces al año, en julio y en diciembre. Entonces, la pregunta que yo te hice fue esa. ¿Cuándo fue la última gratis que recibió esa persona? ¿Cuándo fue? Tú dices, a ver, si yo estoy en abril del 2015 y quiero hallar la última gratis que recibió esta persona, la última gratis debió ser en diciembre del 2014. ¿Todos de acuerdo? Que la última gratis que recibió esta persona fue diciembre del 2014. Ok. Entonces, si tú sabes que esta persona para abril, la última gratis que recibió fue en diciembre del 2014, ahora calcula la gratis. ¿Cómo se calcula la gratis? Sería el sueldo de diciembre, que es 1.500 soles, porque en abril recién se aumentó su sueldo. Para diciembre era el mismo, entonces sería, en diciembre ganaba 1.500 soles, diciembre del 2014 ganaba 1.500 soles, más la asignación familiar por 2/6. ¿Por qué por 2/6? Porque para que tú calcules la gratis de diciembre, para que tú puedas calcular la gratis de diciembre, tú sabes por el tema pasado de planillas que para que esta persona reciba toda la gratis completa en diciembre, tuvo que haber trabajado de julio a diciembre, 6 meses. Pero como esta persona entró en noviembre, no entró en julio, sino entró en noviembre del 2014, entonces para su gratis de diciembre solamente va a recibir 2/6. ¿Por qué 2/6? Porque solamente va a trabajar 2 de 6. Solamente trabajó noviembre y diciembre. Por eso por 2/6. ¿Alguien se perdió por mi fórmula? Listo. Esa sería la última gratis recibida. Y si ya calculaste la última gratis recibida de esta persona, ahora aplica la fórmula. Sería 1/6 por la última gratis recibida, que es 525. O sea, multiplicas esos 525 por 1/6. Preguntas. Una vez que ya hallaste 1/6 de la última gratis recibida, ahora me vas a hallar 1/6 de la suma de las remuneraciones variables. Y para que tú puedas sumar las remuneraciones variables dentro de este periodo, que es noviembre-abril, dentro de este periodo tiene que haber como mínimo 3 remuneraciones variables. ¿Hay 3 remuneraciones variables? Sí. Tienes el de noviembre, el de enero y el de marzo. Mayo no cuenta porque mayo no está dentro del periodo. Entonces, ¿hay como mínimo 3 remuneraciones variables? Sí. Dentro de noviembre hasta abril hay 3 remuneraciones variables. Entonces sumas 1/6 por la suma de las 3 remuneraciones variables, que sería de noviembre, que es 200, más el de enero, que es 350, más el de marzo, que es 400. Mayo no, porque mayo no es tu periodo. Y ahí te sale las remuneraciones variables 1/6. Preguntas.
Y ahora sí, la suma de estos tres se llama remuneración computable. Remuneración fija más un sexto de la última gratis recibida más un sexto de la suma de las remuneraciones variables se llama remuneración computable. Y ahora sí dime cuánto pagas de CTS para mayo. Sería la remuneración computable entre 12 por esta persona trabaja los 6 meses, sí, porque como entró en noviembre va a trabajar desde noviembre del 2014 hasta abril, entonces por 6. Y esta CTS acumulada es lo que tú pagas para mayo. Y así lo hallaste de manera directa. ¿Cuánto pago de CTS para mayo del 2015? 1160.42. ¿Preguntas? Y listo. Y así se termina el primer ejercicio. Esto es una forma directa. Dime, Luis, te escucho. Profesora, tengo dos preguntas. Ajá. ¿Qué pasa si la persona entró el 15 de noviembre? ¿Eso vale como mes entero o ya no? Siempre te van a poner mes inicial, nunca te van a poner quincena. Ah, O te ok. ponen 1 de noviembre o te ponen 30 de noviembre. Ah, ok. ¿Y puede repetir lo de la remuneración fija, por favor? Ah, la remuneración fija es el sueldo del mes de abril más la asignación familiar. El problema te dice que hasta marzo tú recibías 1.500, pero en abril hay un aumento de 500 soles. Entonces mi remuneración fija sería 2.000 soles más la asignación familiar te sale 2.075. Ah, gracias. Ujú. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, esta es la forma directa, porque en este caso no me interesa cuánto de CTS hay de noviembre a abril. Mes a mes no me importa, porque solamente me piden la CTS a pagar del mes de mayo. Entonces, si a mí me piden cuánto tengo que pagar en mayo o en noviembre, hago esta tablita pequeña. Pero, ¿qué hubiera pasado con este mismo ejercicio? ¿Qué hubiera pasado si a mí no me piden la CTS exclusivamente a pagar de mayo, sino que me piden de repente la CTS mensual de noviembre o de diciembre o de enero? Entonces, en ese caso, si a ustedes les piden la CTS mensual de algún mes dentro de tu periodo, tienes que hacer lo siguiente, que es la otra forma más larga. Y es así. Haces lo mismo, solamente que la diferencia es que ahora le vas a poner CTS acumulada y como también quieres la mensual, le vas a poner acá al costado CTS mensual. Este método que te voy a enseñar ahora es solamente cuando te pidan CTS mensuales. No cuando te pidan el pago, porque ya sabes que cuando te pidan el pago de mayo, de noviembre, con esta línea ya te salió. Pero pueden ver ejercicios que te pidan la CTS mensual de un mes específico. Entonces, si te pidieran de noviembre a abril, colocas las fechas y acá colocas uno por uno. Colocas de noviembre del 2014 hasta abril. Listo. Mes a mes, porque quiero el mensual, entonces necesito tener el mes a mes. Este es mi periodo de noviembre a abril. Remuneración fija para noviembre sería 1.500 más 75 soles. Y esta remuneración hasta marzo es la misma. ¿Por qué? Porque en abril hay un aumento, te dice. Entonces, en abril va a ser lo de marzo más el aumento. O sea, sería 2.075. Entonces, hallas la remuneración fija de cada mes. Una vez que ya hallaste la remuneración fija de cada mes, ahora vas a hallar la última gratis recibida por cada mes. Por ejemplo, si estás en el mes de noviembre del 2014, ¿cuándo fue la última gratis? En julio del 2014. O sea, si yo quiero hallar la última gratis recibida en noviembre del 2014, tuvo que ser en julio. Y yo te pregunto, ¿esta persona ingresó en julio del 2014 para que tenga gratis? No. Entonces, para noviembre no hay última gratis recibida, porque su última gratis recibida tuvo que ser en julio del 2014 y para julio del 2014 esta persona no existía. Entonces, no hay gratis recibida. Entonces, cero. Ahora, para diciembre obviamente tuvo que ser la gratis de diciembre. Entonces dices la gratis de diciembre por un sexto, que sería 87.5.
Y para enero, ¿cuándo fue la última gratis recibida de enero? El de diciembre. Copias el de diciembre. Y para febrero, el de diciembre. Y para marzo, el de diciembre. Y para abril, el de diciembre. Listo. Y ahí lo tienes mes a mes. Hasta ahí, preguntas. Ok, ahora calcula la suma de las remuneraciones variables. Primero por noviembre. Si tú miras tu ejercicio, en noviembre hay una remuneración variable, pero solo una. Y yo no quiero una, yo quiero mínimo 3. Así que para noviembre no puedo calcular la remuneración variable. Ahora toma noviembre y diciembre porque las remuneraciones variables se acumulan. Ahora, para noviembre y diciembre solamente hay una remuneración variable que es de noviembre. Entonces tampoco puedo calcularlo, 0. De noviembre hasta enero, ¿hay remuneraciones variables? Sí, pero solamente hay 2. Como solamente hay 2 remuneraciones variables, yo no lo puedo calcular, porque mínimo tiene que ser 3. O sea, para enero, 0 también. Ahora, de noviembre a febrero, ¿hay remuneraciones variables? Sí, 2, noviembre y enero. Entonces también 0, no lo puedo calcular. Y ahora, de noviembre a marzo. De noviembre a marzo hay 3 remuneraciones variables. Entonces aquí recién puedo calcular. Sería 1/6 por remuneración variable de noviembre, que es 200, más 350, más 400. Listo. Y para abril, de noviembre a abril, ¿hay remuneraciones variables? Sí, igualito, hasta marzo nada más. O sea, sería lo mismo. Ahí está. Y lo tienes calculado mes a mes. ¿Preguntas? Ok. Ahora, remuneración computable, sumas. Remuneración fija de cada mes, más 1/6 de la última gratis recibida, más 1/6 de la suma de las remuneraciones variables. Sumas la remuneración computable de cada mes y ahora calculas la acumulada de cada mes. La acumulada de noviembre sería la remuneración computable entre 12 por 1. ¿Por qué por 1? Porque solamente estás en el primer mes de tu periodo, en noviembre, por 1. Ahora, para diciembre, como se acumula, tienes que tomar noviembre y diciembre. Sería la remuneración computable entre 12 por 2. ¿Por qué por 2? Porque estoy en noviembre y diciembre. Para enero, sería la remuneración computable entre 12 por 3. ¿Por qué por 3? Porque acumulo de noviembre a enero, ha pasado 3 meses. Luego, la siguiente, febrero, sería remuneración computable entre 12 por 4. De noviembre a febrero ha pasado 4 meses. Para marzo, sería remuneración computable entre 12 por 5. Porque de noviembre a marzo han pasado 5 meses. Y el último, que sería abril, te tiene que salir 1160. Sería remuneración computable entre 12 por 6. ¿Por qué? Porque ha pasado 6 meses. De noviembre a abril, 6 meses. Listo. Este sería la acumulada y este sería lo que tendrías que pagar hasta mayo. De noviembre a abril yo tendría que pagar 1160 en mayo. Que mira, hacer esto, hacer solo una línea, te ahorraste como 10 minutos. Entonces, ¿para qué me enseñas una tabla más grande? Acá viene el detalle, cuando te pidan las CTS mensuales. Porque este primer método que yo te enseñé es básicamente para hallar cuánto pagarías en mayo. Pero ¿qué pasa si el problema te piden mensualmente? Quieren la CTS mensual de noviembre o de enero o de febrero o de marzo. Esta primera tabla no te sirve. Entonces tienes que ir a esta tabla. Una vez que ya calculaste todas las acumuladas de cada uno de los meses dentro de tu periodo, ahora calcula la CTS mensual, que sería la acumulada. Para el primer mes sería la acumulada, para noviembre sería la acumulada. Para el siguiente mes, que es diciembre, sería la acumulada menos la anterior. Para el mes de enero, la CTS mensual de enero sería la acumulada de enero menos la anterior. Para calcular la CTS mensual de febrero sería la CTS acumulada de febrero menos la anterior.
para calcular la CTS mensual de marzo sería la acumulada de marzo menos la anterior. Y para calcular la CTS mensual de abril sería la acumulada de abril menos la anterior. Y la suma de tus CTS mensuales te tiene que dar lo que vas a pagar en mayo. Vamos a ver si nos da igual. Sumas todas las CTS mensuales de los 6 meses y eso es lo que tendrías que pagar. ¿Te sale igual o no? Sí. Entonces, moraleja, solamente hago esta tablita grande cuando el problema a mí me estén pidiendo CTS mensuales. O de repente no solamente CTS mensuales, sino alguna remuneración computable que no sea abril. De repente en un examen te piden por febrero o te piden por enero, entonces tienes que hacer esta tabla. Caso contrario, si solamente te piden la CTS a pagar en mayo o en noviembre, solo se hace esta pequeña tabla de aquí arriba. Solamente hacemos la super tabla cuando te pidan meses específicos. Y entonces tienes dos formas de hacer y de calcular una CTS. La manera directa, que es para saber el pago, o la otra manera, que es más larguita, para saber alguna CTS mensual en particular o alguna CTS acumulada en particular o alguna remuneración computable en particular. Todo depende qué es lo que te pidan en tu problema. Por ejemplo, para este ejercicio, si me hubiese venido así, solamente me piden el pago de CTS en mayo, yo tendría que haber hecho este de aquí. Suficiente con eso y ya tenía la respuesta. No había necesidad de hacer toda la tabla. Pero tienes que saber por ambos métodos. Preguntas. Listo. Este sería nuestro primer ejercicio, ya sabes, entonces voy a poner acá segundo método. Segundo método, que ya sabes que solamente son para algunos casos particulares, y este es el primer método, que es el más directo, para no perder mucho tiempo. Vamos a poner primer método directo. Listo, ahí está nuestro primer método directo. Y este sería nuestro segundo método, solamente para casos particulares. ¿Sí? Cualquiera de los dos, yo te sugiero que te aprendas de las dos maneras. La primera, que es la directa, y la segunda, que es la más extensa. Ambas te van a dar cuánto tienes que pagar de CTS. Ambas te dan la misma cantidad. Solamente que ya sabes que el segundo método es mucho más como específico. Puedes no solamente saber cuánto hay que pagar, sino también saber cuántos son las CTS mensuales o las remuneraciones computables de cada mes. Es algo mucho más específico y detallado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien no entendió algún paso, ya sea del primer método o del segundo método? Ok, ahora vamos con el último ejercicio y con eso terminamos la clase. Entonces, este es nuestro ejercicio 1. Este ejercicio ya está pegado en tu PDF, ¿de acuerdo? Ahora pasamos al ejercicio 2, que es esta pregunta de aquí. Voy a tomarle foto y lo voy a hacer en el Excel. Ya, vamos a hacerlo aquí. Listo, vamos a poner ejercicio 2. Ya, en el ejercicio 2 hay 3 personas. ¿De acuerdo? Entonces dicen, pregunta 2. La empresa Con Todo Salimos SAC le solicita determinar la CTS computable del periodo de noviembre a abril. O sea, de noviembre del 2018 hasta abril del 2019. De los siguientes trabajadores, tienes 3 trabajadores, tienes el trabajador Pedro Galvez, Ana Cuy, Aarón Vega, te dan la fecha de ingreso de cada uno. Uno entró a trabajar en enero del 2016, el otro el 1 de noviembre del 18 y el otro 1 de marzo del 19. Te dan sus sueldos básicos,
Dice que Pedro gana 930 por todos los meses iguales, Ana Cuy 3.000 y Aarón Vega 6.000. Te dan la asignación familiar, Pedro y Ana tienen asignación familiar de 93 soles, Aarón no tiene. Y te dan su alimentación principal. ¿Qué es la alimentación principal? Es lo mismo que la asignación, es muy parecida. ¿De acuerdo? Afecta al sueldo. Entonces tienes alimentación de Pedro de 300 soles, Ana Cuy de 200 y Aarón Vega de 300. La gratificación de diciembre no te lo dan, supongo que lo tienes que calcular. Y luego te dan las remuneraciones variables de horas extras. Te dice horas extras percibidas por el periodo computable. De noviembre a abril, que es nuestro periodo de trabajo, tienes todas las horas extras de Pedro, de Ana Cuy y de Aarón Vega. ¿Qué es lo que te piden? Calcular la remuneración computable y el importe por CTS al 31 de diciembre del 2018. Por ejemplo, acá tengo que hacer la tabla grande porque me piden para diciembre del 2018. Luego, calcular la remuneración computable y el importe por CTS a depositar del mes de mayo y hacer los asientos de provisión del mes de diciembre y al 30 de abril. Entonces voy a hacer todo completo para Pedro Gálvez, ¿ok? Para Pedro Gálvez voy a responder a estas 3 preguntas. Entonces comenzamos, voy a comenzar por Pedro Gálvez. Para Pedro Gálvez, como me están pidiendo básicamente todo acerca de Pedro Gálvez, voy a hacer mi tabla. Y para no demorarme, voy a ir al ejercicio 1 y voy a pegar la tabla. La más grande, porque me piden también por un mes específico. Así que voy a usar la tablita grande. Sería fecha, remuneración, 1/6 de la última gratis, 1/6 de la remuneración variable. Eso me da la remuneración computable. Luego me va a dar la CTS acumulada y la CTS mensual. Ahora, la fecha, como a ti te están preguntando la CTS a pagar de mayo, tú sabes que si te preguntan de mayo del 2019, entonces mi periodo de trabajo va a ser de noviembre del 2018 hasta abril del 2019. Ese va a ser mi periodo de trabajo. ¿Sí? Ya está. Para poder hallar el pago de CTS de mayo. Y lo voy a hacer mes a mes. Comienzo por noviembre del 2018 hasta abril del 2019. Ahora vamos a hallar la remuneración fija. En este caso siempre tienen el mismo sueldo que sería. Para Pedro Gálvez sería 930 más su asignación familiar más la alimentación principal, que es como la asignación, afecta a la remuneración. Y como en todos los meses es lo mismo, entonces, para no perder tiempo, voy a jalar en todos los meses. Ahora voy a hallar la última gratis recibida. En este caso van a haber 2 gratis. Primero voy a poner la fecha de ingreso para no perderme. La fecha de ingreso de Pedro Gálvez, según el problema, es 1 de enero del 2016. ¿Ok? Sí, la alimentación, Luis, es parte del sueldo, es como la asignación familiar. Ahora, fecha de ingreso, porque quiero hallar la última gratis recibida. La fecha de ingreso de esta persona es 1 de enero del 2016. Entonces, si yo quiero saber cuánto fue la última gratis para el mes de noviembre del 2018, su última gratis tuvo que ser en julio del 2018. Entonces, si yo quiero saber si esta persona en noviembre tiene la última gratis recibida, sí, tenemos que calcularlo en base a julio del 2018. Y para julio del 2018, esta persona obviamente operaba en la empresa porque esta persona entró en el 2016. Entonces, para yo poder calcular para julio del 2018 sería su sueldo, que siempre fue el mismo, agarras de cualquier mes porque no varía, por 6/6. ¿Por qué por 6/6? Porque en julio del 2018 esta persona recibe la gratis completa, los 6 meses de 6. Como entró hace 2 años, entonces para julio del 2018 recibe toda la gratis completa. O sea, ¿cuánto va a recibir? 1.323. Entonces, la última gratis recibida en noviembre sería el de julio, que es 1.323 por 1/6, porque así es la fórmula. Y eso sería su monto.
Y ahora, para diciembre del 2018, ¿cuál sería su gratis para diciembre del 2018? Para diciembre del 2018, su última gratis recibida sería de ese mismo mes, de diciembre del 2018, que sería el sueldo por 6/6. ¿Por qué por 6/6? Porque también trabaja 6 de 6. Como entró hace 2 años, obviamente para la gratis de diciembre también va a recibir todo el sueldo completo porque trabajó los 6 meses. O sea, va a recibir 1.323. Sería 1.323 por 1/6. Y ahora para enero sería el de diciembre. Para febrero sería el de diciembre. Para marzo sería el de diciembre también, la última gratis. Y para abril, el de diciembre. Ahí está. Y ahora viene la suma de las remuneraciones variables. Pedro Gálvez, si tú miras el ejercicio, tiene todas remuneraciones variables de horas extras. Entonces, para noviembre, ¿podemos contar remuneración variable? No, porque para noviembre solamente tiene una remuneración variable. Entonces, no lo puedo contar porque mínimo tiene que tener 3, 0. Para diciembre, o sea, de noviembre a diciembre, porque son acumulativas, de noviembre a diciembre hay 2 remuneraciones variables, tampoco lo puedo contar, 0. Ahora, para enero sí lo puedo contar porque ya tengo 3. De noviembre a enero tengo 3 remuneraciones variables, entonces sería 1/6 por la suma de la remuneración variable de noviembre, que es 150, más de diciembre, que es 150, más el de enero, que es 300 soles. Listo. Y ahí tienes la remuneración variable. Ahora, para febrero se acumula de noviembre a febrero. ¿Puedes calcular la suma de las remuneraciones variables? Sí. De noviembre a febrero tengo 4. Entonces, para no complicarme la vida, copio los 3 que ya tenía y le añado el nuevo de febrero, que es 100 soles más. Entonces sería 1/6 por las 4 remuneraciones variables de noviembre a febrero. Y ahora para marzo, de noviembre a marzo, ¿tengo remuneraciones variables? Sí, 5 remuneraciones variables. Entonces, a las 4 que tenía de febrero, le añado la remuneración variable de marzo, que es 200 soles. O sea, ahora sería mi fórmula, 1/6 por las 5 remuneraciones variables de noviembre a marzo. Y para abril, sería de noviembre a abril, las 6 remuneraciones, que serían las 5 que ya tenía, más y le agrego el de abril, que es 150. Y ahí está. 1/6 por todas las remuneraciones variables de noviembre a abril. Preguntas. Y ahora sí, suma tus remuneraciones computables. Remuneración fija más 1/6 de la última gratis recibida más 1/6 de la suma de las remuneraciones variables. Una vez que ya tienes la remuneración computable, calculas la acumulada. La computable entre 12 por 1. Por 1 porque es noviembre. Luego el siguiente, la remuneración computable entre 12 por 2. ¿Por qué por 2? Porque es noviembre y diciembre. La tercera, remuneración computable entre 12 por 3. ¿Por qué por 3? Porque es noviembre, diciembre y enero. La cuarta, remuneración computable entre 12 por 4. Noviembre, diciembre, enero y febrero por 4 meses. La siguiente, remuneración computable entre 12 por 5. De noviembre a marzo hay 5 meses. Y la última por 6. Remuneración computable entre 12 por 6. ¿Por qué por 6? Porque de noviembre a abril hay 6 meses. Y esta, la última, sería lo que pagas para mayo. Y ahora hay que hallar la mensual. Para el primer mes es la acumulada. Para el segundo mes es la acumulada menos la anterior. Para el tercer mes es la acumulada del tercer mes menos la anterior. Para el cuarto mes, la acumulada del cuarto mes menos la anterior. Para el quinto mes, la acumulada del quinto mes menos la anterior. Y para el sexto mes, la acumulada del sexto mes menos la anterior.
Y ahí tienes todos tus cálculos para el pago de CTS de mayo, que es desde noviembre hasta abril. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Y ahora sí, voy a calcular lo que me piden para Pedro Galvez. Se le solicita. A ver, ¿qué es lo que me piden? Calcular la remuneración computable al 31 de diciembre del 2018, o sea, la remuneración computable al 31 de diciembre del 2018, ¿cuánto sería? Te vas a diciembre del 2018 y la remuneración computable sería esto, 1543. Ya tienes la primera. Y luego te piden el importe por CTS al 31 de diciembre del 2018. Te piden el importe de CTS al 31 de diciembre del 2018. Si te piden al, es acumulada. Te vas a la CTS acumulada y al 31 de diciembre del 2018 la acumulada sería 257.25. Todo lo sacas de tu tabla. Luego, por la 2, dice calcular la remuneración computable y el importe por CTS a depositar el 15 de mayo. Entonces, voy a hallar la remuneración computable de CTS a pagar el 15 de mayo. Entonces, ¿cuánto sería la remuneración computable de la CTS a pagar del 15 de mayo? Tomas abril, el último mes de tu periodo. La remuneración computable sería 1718. Y la CTS a pagar al 15 de mayo sería la CTS acumulada de abril, 859. Preguntas. Y ahora te piden los asientos de provisión. Dice, realizar los asientos de la provisión al mes de diciembre y el correspondiente al 30 de abril. O sea, te piden solamente por el mes de diciembre y el 30 de abril, solo 2 provisiones. Entonces hacemos la provisión de diciembre, debe, ya ver, pero me dicen al mes de diciembre, o sea, hasta el mes de diciembre. Entonces me dice realizar los asientos de la provisión al mes de diciembre, o sea, al mes de diciembre, solo diciembre. ¿Cuánto es diciembre? Diciembre, provisión 128. Y colocas beneficio social contra beneficio social por pagar. Listo. La provisión, el asiento de provisión es así y colocas el mes de diciembre. Listo. Y así puedes hacer por cada mes. Y voy a hacer solo el de diciembre. Si tú quieres, haces el de febrero, el de marzo, y eso sería el asiento de la provisión del mes de diciembre. Entonces acá voy a poner asiento de provisión por el mes de diciembre. Si te pidieran otro mes, el asiento es el mismo, no cambia. Ahora, ¿qué hubiese pasado? No me pedían, pero lo voy a hacer. ¿Qué hubiese pasado si te hubiesen pedido el asiento de pago de CTS para mayo del 2019? Entonces, el asiento de pago de CTS para mayo del 2019 sería así. Beneficio social por pagar contra bancos. Y tendrías que pagar por el mes de mayo la acumulada de abril, 859, que sería la suma de todas estas CTS mensuales, que si tú sumas todas las CTS mensuales, sería la acumulada de abril, o sea, 859. Y así te quedaría la solución para Pedro Galvez. Preguntas. Dime, Luis, te escucho. Profesora, en diciembre pongo la de noviembre, ¿no es así? La CTS ¿Cuál? acumulada, o sea, cuando me dicen asiento de provisión por el mes de diciembre, pongo, Colocas el de diciembre. pero ¿la mensual o la acumulada?
No, la mensual, porque es mes de diciembre, solo la mensual. Cuando te hablan de provisión, las acumuladas no se provisionan. Lo que se Ah, provisiona ok. son las mensuales. Ajá. Esto Y, es lo que se eh, provisiona mes a mes. y el asiento de pago es todo, ¿no es así? Es todo, o sea, sería la suma de todos tus CTS mensuales dentro de tu periodo, obviamente, Luis, dentro de tu periodo, o de frente la acumulada de abril, que es la suma de todo esto. Ok, gracias. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, aquí hemos intentado hacer todo completo de Pedro Gálvez. Ahora, para Ana Q y Aarón Vega no voy a hacer esto. Para Ana Q y Aarón Vega, lo único que voy a calcular es el pago de CTS de mayo, nada más. O sea, una tablita más chiquita. Así que voy a comenzar por Ana Cuy. Entonces ya terminé con Aarón, perdón, con Pedro. Ahora Ana Cuy. A ver, para Ana Cuy me van a pedir solamente, vamos a cambiar lo que me piden, y para Ana Cuy solamente voy a calcular cuánto le tengo que pagar en mayo. Nada más. Entonces colocamos aquí. Voy a cambiar el nombre ahorita. Ana Cuy. Ana Cuy, ya. Entonces solamente voy a calcular cuánto le tengo que pagar de CTS en mayo. Entonces, para Ana Cuy, las CTS de noviembre, abril, lo mismo. Voy a copiar mi tablita. Ahí está. Listo. Ahí tengo mi tablita. Y como solamente quiero para Ana Cuy cuánto tengo que pagar en mayo, entonces solamente me ubico en el último mes. De noviembre a abril solamente me centro en abril del 2019. Nada más, porque quiero hacerlo de manera directa. Remuneración fija para abril de Ana Cuy sería la suma de su sueldo, que es 3.000, más su asignación familiar, que es 93, más la alimentación de 200 soles. Última gratis recibida. Si yo quiero hallar la última gratis recibida para esta persona, voy a poner primero su fecha de ingreso. Ana Cuy ingresó el 1 de noviembre del 2018. Ok, entonces, ¿cuál sería su última gratis recibida si estás en abril? Para abril del 2019, su última gratis recibida sería diciembre del 2018. Y como esta persona entró el 1 de noviembre del 2018, entonces la última gratis recibida se calcularía así. Su sueldo, que es el mismo, 3.293 por 2/6. ¿Por qué por 2/6? Porque como entró en noviembre, solamente para diciembre va a recibir 2 de 6. Solamente trabajó 2 meses de 6, noviembre y diciembre. Ya tengo su última gratis recibida y entonces a esa última gratis recibida lo multiplicas por 1/6. Y ahora calcula la suma de las remuneraciones variables. Como tú quieres de noviembre a abril, busca. Ana Cuy, ¿tiene remuneraciones variables? Sí, tiene 5 remuneraciones variables de diciembre a abril. Entonces, como supera los 3 meses, sería 1/6 por, y sumas las 5. 300 más 150 más 200 más 100 y más 200. Listo. Ahí lo tienes. Y ahora viene la remuneración computable. La remuneración computable sería remuneración fija más la última gratis por 1/6 más 1/6 de la suma de las remuneraciones variables. Y calculas de manera directa cuánto le tienes que pagar a Ana Cuy en mayo. Sería remuneración computable entre 12 por... Para ver en los meses hay que ver si trabajó de noviembre hasta abril. Esta persona entró justamente en noviembre del 2018. Entonces, de noviembre hasta abril trabajó los 6 meses por 6. Y este sería la CTS acumulada que le tienes que pagar a Ana Cuy en mayo. Preguntas. Ok, y por último, para Aarón Vega. La misma cuestión, solamente voy a calcular para Aarón Vega lo que le voy a pagar en mayo. Vamos a cambiar de nombre. Aarón Vega. Para Aarón Vega quiero calcular nuevamente cuánto le voy a pagar en mayo del 2019 para Aarón Vega.
Entonces, para eso solamente me ubico en el último mes de mi periodo, que es abril, y voy a sumar su remuneración fija de Aarón, que es 6.000 más 300, que es la alimentación, porque no tiene asignación. Ahora, 1/6 de la última gratis. Se supone que para hallar la última gratis de Aarón Vega tuvo que ser en diciembre del 2018. Pero si tú miras la fecha de ingreso, Aarón Vega ingresó a trabajar, ¿cuándo? Se supone que ingresó a trabajar esta persona, ingresó a trabajar el 1 de marzo del 2019. Entonces, su última gratis recibida de esta persona, su última gratis recibida, si yo estoy en abril del 19, su última gratis recibida tuvo que ser diciembre del 2018. Pero yo te pregunto, para diciembre del 2018, esta persona no trabajaba en tu empresa, porque esta persona entró a trabajar en marzo del 2019. Entonces, para diciembre del 2018 no había gratis. No lo podemos calcular porque esta persona no trabajaba. Entonces, la última gratis recibida sería 0. No hay. ¿Preguntas? Y ahora, la suma de las remuneraciones variables. Para Aarón Vega, si tú miras las remuneraciones variables de noviembre a abril, solamente tiene 2 remuneraciones variables. Y yo no puedo calcular 2, tengo que calcular como mínimo 3. Entonces, no hay remuneraciones variables, 0. Sumas y eso te da la computable. Remuneración fija, sumas de esos 3 componentes, te da la remuneración computable y luego calculas la acumulada, que sería remuneración computable entre 12 por, y acá ten cuidado porque ya no es por 6. Sería por 6 si esta persona trabajó desde noviembre hasta abril. Esta persona entró en marzo del 2019. Entonces, de estos 6 meses solamente va a trabajar 2 por 2. ¿Por qué por 2? Porque si entró en marzo, solamente trabaja marzo y abril, o sea, solamente trabaja 2 meses. Dentro de este periodo de 6, por la fecha de ingreso, solo trabaja 2, o sea, por 2. Y esto sería 1.050 soles, sería lo que Aarón Vega va a recibir en mayo de CTS. Y ahí está. Preguntas. Es más que todo práctica, o sea, es bien sencillo. Si sabes algunos ejercicios, cualquier otro ejercicio tiene la misma dinámica. ¿Sí? Y así se termina con toda la teoría de CTS. Ahora, para el día de mañana solo va a estar habilitado el turno de la 1:40 de la tarde, ¿ok? Vamos a ver la teoría de moneda extranjera, que es la segunda teoría. Moneda extranjera, que es bien sencillo, es como IGB, pero con algunos detalles y algunos cambios. ¿De acuerdo? Entonces, intenten no faltar a la teoría de mañana. La clase va a ser 1:40, ¿sí? De la tarde. Ok, chicos, entonces nada. Si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana para moneda extranjera. No se olviden, por favor, estudiar para su control. ¿Dudas? ¿No? Listo. Nos vemos mañana. Chao.